general, las infecciones obviamente son las lesiones más frecuentes de los huesos. Bueno. Entonces, vamos a ver eso, las más importantes. Voy a necesitar. Lo que hemos dicho. Para volver a traumatismo, los que fueren huesos requieren dos proyecciones ortogonales. Siempre una terapia. Si la fractura, yo sospecho de una fractura y no lo veo en placa, y cuando hay fracturas complejas, o sea, por eso articulaciones, todo, tengo que hacer también tomo para pedir una reconstrucción 3D para poder operar a los pies. No para diagnóstico, no para operar. Entonces, ¿cómo se describen las fracturas? Tú tienes que poner, hay una solución de continuidad en la diáfisis del número derecho, algo así. Esa solución de continuidad puede ser completa o incompleta. La fractura puede ser completamente desplazada o no desplazada, vamos a ver. La ilustración, lo que sea completa de contacto entre dos carillas articulares. La hernia de contacto de la carilla articular de la córnea de la derecha y la carilla derecha. Y su ilustración, lo que es incompleta de contacto entre dos carillas articulares. Hay principios, digamos, que se cumplen en general cuando hay fracturas. Ya nada, Romarina, ya me estoy positivado. Principios de valoración en pacientes con trauma esquelético. Sospecha de fractura. 1. Asumir fractura si llega el dolor, inflamación y echinoses sobre la superficie ósea. Radiografía del lado opuesto en caso de duda. No confundir líneas superficiales. Si se confirma fractura, radiografía de articulaciones proximales y distales. Hacer 2 proyecciones perpendiculares. Entonces, ¿qué significa lo más importante? Si tengo una fractura del fémur, significa que yo sí o sí necesito una fractura de la tibia y el peroné, obligado, y también de la cadera. Por física puede haber complicación. Si se rompe el fémur, en la articulación tanto proximal como distal. Y eso para cualquier parte del cuerpo. ¿Ya? El otro principio clave es, si tengo duda, si es un capítulo de crecimiento, o si no hay capítulo de crecimiento, te tengo que hacer una placa comparativa, o sea, comparado los lados. Sobre todo en caso de niños o adolescentes o jóvenes. Bueno, entonces, las fracturas que atraen completamente, como en este caso, la cortical y la medular del núcleo proximal, se llaman fracturas completas. Cuando la fractura solo compromete, como en este caso, la cortical, pero no la atraviesa de lado a lado, se llama fractura incompleta. Generalmente los niños tienen fracturas incompletas, los adultos tienen fracturas completas. No se rompe completamente. Es 2 más fragmentos. Bueno, las fracturas incompletas de los niños tenemos 2 tipos en general. Las fracturas en tallo verde, que se da por un proceso de flexión, ya, de flexión, y las fracturas en todos o caño de verde. Esto es en tallo verde, ¿no? El hueso se rompe una cortical del hueso, realmente no se proyecta en los dos, el hueso se dobla y se rompe parcialmente, ¿no? Incompleto. La fractura en todos es por compresión, pero vas a ver una ondulación de la cortical del hueso, porque se ondula la cortical, hay una ondulación, pero no compromete básicamente la medular del hueso. ¿Ya?
En este caso tengo una fractura de qué hueso? De la radio distal. De la diáfisis radiodistal. Esta es la metáfisis y esta es la epífisis. ¿Cierto? Cuando pregunte mi examen una fractura, para mí la respuesta vale, por ejemplo, en este caso, solamente si me dicen ondulación de la cortical, en este caso de la diáfisis distal del radio, de la lava. Me deben decir claramente que no hay compromiso de capilar crecimiento, ya, y eso. Solo diagnóstico de fractura no me sirve. Me sirve decir si es diáfisis, metáfisis, epífisis, si hay compromiso de cartílago, si no hay compromiso de cartílago, hasta todo lo que estamos acá. Si es completa, si es incompleta, todas las cosas que voy a decir acá, todo debe ir diagnóstico, absolutamente todo. Todas las cosas que voy a describir. Siguiente. ¿Qué me puede hacer confundir con una fractura? Cerrado con la puerta de atrás, bien cerrado. ¿Con qué me puedo confundir? Primero, con un canal nutricio. Los canales nutricios, los contornos son escleróticos. Es una línea neta, ¿no? De contornos escleróticos. Los latinos no. Entonces, primero con canales nutricios. Segundo, como estamos viendo, son constantes en los ojos de las manos, en los pies, puede haber pegado. No debo confundirme con qué. Fracturas por abducción. En este caso es un centro epifisario accesorio, ¿no? De la condición de fisiología pegada. Que me puede confundir con fracturas, pero no es eso. ¿Okay? Generalmente estos son bilaterales, ¿no? Así comprometan a los dos lados, no solamente son iguales. Todas esas consideraciones se tienen que tener en cuenta cuando tengo una fractura. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, en base a estas 5 características, vamos a describir la fractura. Primero, este radio tiene cabos en 2 pedazos. Un pedazo y 2 pedazos. Por el número de fracturas, la fractura es simple. Tiene 2 pedazos. Bueno, en este caso tiene 1, 2, 3, 4, no. Cuando tiene más de 2, se llama comminuta o multifragmentaria. Solo respecto a eso, porque los dos son diafisarias, por ejemplo, ¿no? Las dos son desplazadas, o sea, tienen una cosa adicional más. Aparte de eso, o sea, son varias cosas que uno debe decir. Siguiente, por su localización. La fractura puede ser diafisaria, en este caso, diáfisis, en este caso de la metáfisis distal del radio, y en este caso una de la falange media con compromiso articular, o sea, interarticular. Esa palabra interarticular es clave. El manejo es muy diferente de una fractura que compromete la articulación, como en este caso, y una que no la compromete, como en este caso. Bueno, en este caso, aparte de ser diafisaria, es multifragmentaria, ¿no? Porque tiene 1, 2 y 3 fragmentos. Se van sumando las 5 cosas para describir con claridad y legalidad una fractura. Bueno, la palabra legalidad es importante. Una cosa que diga una fractura simple, otra cosa que digas una común. Una cosa que digas diafisaria, otra cosa que digas multifisaria, otra cosa que digas un compromiso articular. Entonces, la cosa está. La relación entre fragmentos. En general se considera el fragmento distal respecto al proximal. ¿Ya? La excepción se considera el distal respecto al proximal. ¿Qué tengo, por ejemplo, en este cúbito? En la relación entre fragmentos. Hay una cortada
acortamiento, que se llama también cabalgamiento, tanto del cúbito como del radio. Acá tengo varias cosas, ¿no? Fractura diapisaria, es simple, o sea, que hay acortamiento, varias cosas. Los fragmentos pueden estar así cabalgados, o puede haber acortamiento. Ya, se llama cabalgamiento o acortamiento, los dos palabras malas. O puede haber distracción. Distracción es la separación de fragmentos. ¿Por qué se da? Porque la rótula está unida hacia arriba al tendón y al cuadril. Y va a jalar este fragmento de hueso hacia el músculo. Y el músculo piano va a jalar el otro fragmento hacia dónde? Hacia los pies, digamos. Así. Por eso es que este espacio se va a incrementar. Y eso se llama distracción. A la separación de fragmentos óseos se llama la palabra distracción. Bueno, por eso que los traumatólogos en fracturas de rótula no ponen, digamos, un clavo acá, ¿no? Como saben que esto se separa, le ponen alambres. Van a ver así por todos lados, alambres. Es un hueso que se separa en dos porque a ambos lados del hueso hay tendones que van a jalar esos fragmentos del hueso hacia ambos lados y van a producir la separación de fragmentos que en radiología y medicina se llama distracción. Por su relación con el exterior, la fractura puede ser cerrada, donde no se ve obviamente herida, la piel está sana, pero tengo acá una fractura de tibia. En este caso, el hueso sale para afuera, se ve el hueso. Es una fractura expuesta. Probablemente el radiólogo no se va a dar cuenta de esto de repente, ¿no? Porque ya cuando ya lo han metido esto adentro, que sé. Clínicamente, ¿no? Es un diagnóstico clínico, no muy radiológico, digamos. Pero ustedes pueden hacer mucho por una fractura expuesta, ¿no? Porque, ¿cuál es la clave? Lavar con abundante suelo fisiológico, meter antibióticos de amplio espectro, poner una día y derivar tu paciente a un hospital. O sea, no tienes que hacer más que eso. Con eso ya se ayuda mucho evitando una fibrosis. El lavado es abundante, ¿no? Una fractura expuesta no va a ir limpia, ¿no? Es una cabalada de su moto, pues, todo lleno de tierra, no sé, donde haya caído. Qué sé yo. Donde sí haya caído, ¿no? Sí, fracturas expuestas y fracturas cerradas. Pero esto, digamos, es un poco clínico, ¿no? Radiológicamente sí, esto yo no lo puedo saber. Sospechar sí, pero saber no. Es clásico, cuando hay una fractura intraarticular, o sea, de epífisis, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en la falange distal se inserta el tendón extensor de los dedos, ya sea en el dedo, el chicodedo, etc. Y ese tendón puede jalar, puede abulsionar un fragmento del epífisis, ¿no? Entonces, fracturas por abulsión, y hay fracturas por abulsión críticas, que vamos a ver y también están escritas, son famosas. Y tú también tienes que reconocerlas rápidamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo una fractura por abulsión de la espina ilíaca anterosuperior. ¿Quién se inserta ahí? El músculo sartorio, que va a traccionar este fragmento y lo va a separar justamente de la espina ilíaca anterosuperior. Aquí tengo el trocánter menor. ¿Quién se inserta ahí? El músculo iliopsoas. ¿Ya? Que va obviamente hacia el abdomen. Ya es un abdominal, uno que hace 1000 abdominales y se va a romper un pedazo de ese hueso, o sea, del trocánter menor, por la tracción que hace ese músculo sobre este pedazo de hueso. Y justamente estos tipos de fracturas se dan más en deportistas, hay gente que hace mucho esfuerzo, se producen ese tipo de fracturas, ¿no? Que se llaman fracturas por abulsión. ¿De acuerdo? Los niños son un punto aparte. ¿Ya? Hay una clasificación clásica de las fracturas en los niños que pregunto en todos los exámenes, que se llama la fractura de Salter-Harris. La tipo 1 es la que atraviesa el cartílago de crecimiento.
La tipo 2 atraviesa la metáfisis y el cartílago de crecimiento sin comprometer la epífisis. Y es el tipo más frecuente de fracturas en los niños. ¿Ya? La tipo 3 compromete la fisis y la epífisis y también, obviamente, la superficie articular. La tipo 4 compromete la metáfisis, la fisis y la epífisis más la superficie articular. Y la tipo 5, que es como que el hueso se mete sobre, o sea, la metáfisis se incrusta en la epífisis. El tipo 5, que es un poco más raro. ¿Ya? En el tipo 1, básicamente el hueso como que se rueda, ¿no? A través del cartílago de crecimiento. Es una fractura desplazada a través del cartílago de crecimiento. ¿Ya? El tipo 2, que es el más frecuente, que se llama el signo de la esquina, justamente se rompe con cosa la metáfisis, ¿no? Y compromete el cartílago articular sin comprometer la epífisis. Es el tipo más común de fracturas de los niños, que representan un 70% de casos. Fracturas que comprometen obviamente el cartílago, ¿no? El tipo 4 compromete la metáfisis, la fisis, la epífisis y la superficie articular. ¿Okay? Acá tenemos en este maniolo tibial como comprometido absolutamente todo. Atraviesa la fractura, igual que esta de quintomografía. Atraviesa todo. Bien, los alumnos deben saber de memoria la clasificación de Salter-Harris de fracturas. ¿Okay? Les van a ver en su examen tanto en teoría como en práctica. Fracturas comunes. Fracturas comunes. Ven todos los días. Todos los días. La fractura de la... Generalmente compromete la diáfisis y metáfisis, ¿no? Distal del radio y con angulación dorsal se llama, sin compromiso articular, se llama fractura de cuello. Una fractura famosa. Más frecuente en mujeres se caen simplemente de su altura. Realmente el hueso está un poco debilitado por osteoporosis, pero también puede ser un hueso sano y se acaba fracturando. Una fractura muy común en España, sobre todo los días. Su inverso es la fractura de Smith, pero en este caso es una fractura de radio distal con compromiso articular. Se rompe la metáfisis, la epífisis, hay compresión articular y hay deformidad palmar, angulación palmar. Pero la clave es el compromiso articular, la fractura de Smith. Bueno. Siguiente fractura famosa, la fractura de George. Esta fractura de la base del quinto metatarsiano. Ya, fractura de la base. No es una fractura transversal, no es una longitudinal. Longitudinalmente hay unas apófisis, los pacientes que están creciendo, no confundir eso con fracturas. Siempre que tendrías como alternativas dudas, acá comparativa, compares con el otro pie, sin dudas. Pero si es transversal que atraviesa, no dudarlo que es una fractura de la base transversal así, fractura de la base del quinto metatarsiano que se llama fractura de George. Es un clásico de radiología. Otro clásico es la fractura del boxeador, ¿no? Se rompe la diáfisis distal del quinto metacarpiano. O las bordes, la pared, o donde sea. Es un clásico también. Entonces, cuando te presentan una mano, una muñeca, bueno, hay que ver todo se puede romper, pero la zona más frecuente en la mano es esta, ¿no? La fractura del boxeador, la del quinto metacarpiano. Y muy frecuente la fractura de coles, que va por acá. Ya. Cuando nosotros vemos placas, jamás dejamos de ver el quinto metacarpiano, jamás debemos dejar de ver el radio, el escafoides
Esto es más frecuente, pero luego, bueno, donde sea puede verlo. En las falanges, donde sea. Por diferentes mecanismos, ¿no? Diferentes mecanismos de fractura. Lo fractura en un capítulo enorme, pero eso es más frecuente. Bueno, las fracturas se pueden consolidar cuando un paciente se rompe, se fractura. ¿Qué tenemos que hacer? Alinear los fragmentos de fractura, ¿ya? Y hay que unirlos, deben contactarse los fragmentos de fractura. Si se van a contactar, ¿ya? El cuerpo solo, como cualquier herida que unes, se va a soldar. Pero ¿qué vas a hacer para que eso no se mueva? Si es un niño, ¿qué le ponen? Yeso. Si es un adulto, ¿qué hacen los traumatólogos? Le ponen placas y tornillos, lo operan, ¿no? Para que esto no se mueva. Una vez que se ha soldado, bueno, se retira el yeso, algunas placas y tornillos lo dejan, pero la mayoría empiezan a molestar, igual que esta. Si se cumple eso y el paciente es más o menos joven, el hueso está vascularizado, se va a unir y se va a formar un callo óseo, ¿no? Y esto debe ser una consolidación limpia, ¿no? Entonces, aquí vemos la formación de un callo óseo. Si el paciente es joven, sobre todo el callo desaparece incluso, y si ves una placa, ni siquiera se va a notar que esté fracturado. Pero si es un adulto, se forma un callo ya grueso, etc., y queda para siempre, ¿no? Entonces, esa es la posibilidad más frecuente, siempre y cuando se haya alineado la fractura y puesto correctamente. Pero si no se hacen las cosas bien, ¿qué se puede formar? Un defecto de la consolidación, no se consolida el hueso. Y cuando no se consolida, en este caso el segundo metacarpiano, se forma lo que se llama una pseudoartrosis, que es la falta de consolidación. El hueso nunca se une. Y se forma una pseudoarticulación, incluso con revestimientos clónicos. ¿De acuerdo? Para unirlo, obviamente, hay que raspar otra vez los fragmentos de fractura y hacer una cirugía, ¿no? Se puede formar esto. Es una pseudoartrosis. Es un defecto en la consolidación de la fractura. El hueso simple y sencillamente no se ha unido. Bien. Luego vienen las luxaciones. Las luxaciones. Aquí hay pérdida de contacto de la cavidad articular intrafalangica proximal, digamos, del segundo dedo. Acá hay pérdida de contacto de la cavidad articular del acromion de la clavícula izquierda. Diagnóstico, luxación acromion clavícula izquierda. Acá hay pérdida de contacto entre el acetábulo y la cabeza del fémur izquierdo. Diagnóstico, luxación coxofemoral izquierda o luxación de cadera izquierda. La luxación de numeral no frecuente, ¿cuál es? La anterior tenemos, ¿no? Los anteriores son los frecuentes. Acá tenemos la superficie articular del glenoides, ¿no es cierto? La superficie glenoidea que es pequeña y la cabeza del húmero que es grande, pero acá hay una cápsula articular, ¿no? Pero es una zona que se usa con más frecuencia, porque la superficie articular es pequeña, y la luxación anteriormente. Bien, hasta ahí con lo que es traumático. Fracturas y luxaciones. ¿Preguntas? Enfermedades de las articulaciones. Este es otro capítulo que tienen que estudiar para este examen, ¿no? Los libros en el 24, 25 y 26. Uno, lo que son densidades de los huesos, densidades, 2, fracturas y 3, patología articular. Más el capítulo de cerebro y
componentes de una articulación? Es lo primero que uno tiene que saber para enfrentarse al caso. La articulación está hecha del hueso 1 y el hueso 2. Ambos huesos están cubiertos por un cartílago articular. ¿Okay? Por un cartílago articular. El cartílago articular solo se ve con resonancia magnética. Y el espacio articular en sí mismo está recubierto ¿por qué? Por una sinovia, ¿no? Encargada de producir reabsorber líquido sinovial. Una sinovia. Y en general, aquí adentro entra muy poca vascularización. El cartílago es muy poco vascularizado, se nutre justamente de tejidos lineales. Por eso que en una articulación del cartílago se puede recuperar, la respuesta es casi no, parcialmente de repente, pero no como otras partes del cuerpo. Y entonces, en general, el término artritis es un término genérico que se refiere a la inflamación de esta articulación. Nosotros vamos a ver los diferentes tipos de artritis, es un término genérico que tenemos para definir exactamente de qué se trata el problema. Primer concepto, concepto 1. En las placas solo se ve el espacio articular y nada más que el espacio articular, o sea, no se ve el cartílago, no se ve el líquido, no se ve nada. Obviamente se puede ver el hueso subcondral, no sé si estaba por cartílago, pero no más. Acá tengo meniscos, tengo un montón de estructuras, ¿no? Pero radiológicamente no se puede ver más de los huesos y el espacio. Las artritis pueden ser en general de 4 tipos. La hipertrófica, donde se produce neoformación de huesos en los poros articulares. La hipertrófica, que se llama también osteoartrosis, puede ser erosiva, donde el hueso se destruye con pequeñas lesiones líticas. Puede ser infecciosa, hay destrucción de la cortical y de la ósea asociada a edema de partes blandas. Y neuropática, donde se destruye la articulación por pérdida de la sensibilidad, que se da en el diabético. Las artritis neuropáticas. ¿De acuerdo? Artritis hipertróficas. La más famosa que les decía se llama osteoartrosis. Enfermedad por depósito de biofosfato de calcio. ¿Quién se va a salvar de una osteoartrosis? Nadie. Todos los que vivamos por encima de los 50, los 60 años, vamos a tener osteoartrosis, que es desgaste de la articulación, desgaste de motor. ¿Quién se va a salvar? Nadie. Excepto los que conozcan a Santero antes de los 50 años. El resto, que los en la mayoría, ya, van a disfrutar de una osteoartrosis. Nadie se salva. La otra artritis hipertrófica es una enfermedad por depósito de fosfato de calcio, que es un poquito más, algo más raro. Artritis erosivas. Estas ya son un poquito más raras, ¿no? Donde el hueso se destruye. Aquí el hueso se prolifera y se destruye. La artritis reumatoide estaría la cabeza, se da más en mujeres. La gota se da más en varones. La gota es una obviamente por acumulación de ácido úrico, pero que también puede destruir articulaciones cuando es muy avanzada. La psoriasis también produce la artritis psoriásica. Infecciosa, la artritis séptica. Infección. En estas infecciones, la artritis séptica, lo más frecuente que tengo es que me compromete un hueso, el espacio articular y otro hueso, ¿no? Es lo más frecuente en la artritis séptica. Y la atropella de Charcot, si es rara, neuropática en diabético, se destruye completamente un pedazo de hueso porque el paciente no siente. Obviamente esto es más raro. De lejos aquí a la cabeza estarían la osteoartrosis, sería number one. De lejos, la primera. El artritis reumatoide lo van a ver también, ¿no? Obviamente no es tan extraño una paciente con artritis reumatoide.
rosa hay con cierta frecuencia, ¿no? Hay unos pacientes que deben tomar alopurinol y guanchicina de por vida, pero no quieren tomar pastillas. No, prefiero morir y no tomar pastillas como pollo. Es un poco tranca, ¿no? Es un reto para los médicos la adherencia al tratamiento. Ustedes van a luchar con su paciente para que tomen sus pastillas. Van a explicar cosas, pero su paciente, uno, posiblemente no entienda. ¿Por qué no entiende? Porque tiene poca cultura. O dos, porque no quiere. ¿Ya? En el país poco a poco se va a superar esto. Por ahora, tenemos una gran cantidad de gente que no, obviamente no, con las gusta, creen. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué hacía yo cuando era Cerú? Tenía que llevar mis pastilleros. No había otro camino, ¿no? Porque explicaba a mis pacientes cuando era Cerú una cosa y sus pastillas estaban botadas y no estaban para nada. Y a veces diagnosticados de diabetes, qué sé yo, ¿no? Que los no se la referían. Pero no les daba la gana de tomar sus pastillas. Es algo complicado. Yo llevaba a mis pastilleros ahí, algunos no podían venir a la posta, se lo obligaban, no sabía que tomen. Estaban delicados, ¿no? Requerían pastillas diarias, como Ivermectin, Ivermectin. Pero mis pastilleros de alguna manera ayudaban, de bolsas de pastillas que tenía que comprar. Es un poco tranca la adherencia al tratamiento. Pero igual, hay algunos encorbatados también que no les da la gana de tomar sus pastillas. Saben, etcétera, todo, pero no, nada que ver. Tampoco van a querer. Porque en los más jóvenes puede que tengan más capacidad de entendimiento. Los más viejos ya son duros, ya no. Viejo, como les decía, ¿no? También para lo que les decía, ¿no? Algo viejo ya no se trasplanta. O sea, no. Tranca, está acostumbrado a algo. No quiere tomar sus pastillas. Un poco difícil. Y muchas enfermedades implican tomar muchas pastillas. Muchas pastillas. Y ahora que la medicina se ha dividido, también nos cagamos, ¿no? Como tiene especialidades, el cardiólogo le mete al paciente, no sé, un montón de pastillas para el corazón. Luego lo ve el reumatólogo y le mete 5 medicamentos para patología reumática. Lo ve el endocrinólogo y le mete 5 pastillas para problemas de diabetes, hipotiroidismo, etc. El paciente tiene 15 medicamentos que tomar. Yo tengo una colega que trabaja en Lima Limón frente a un policlínico del seguro. ¿Cuál es su trabajo? Solamente explicar a la gente cómo tomar sus pastillas. O sea, ella olfateó que la gente, los médicos del seguro aburridos, chao. ¿Y cómo toman? Chao, ya. Ella tiene su consultorio frente al hospital, ahí en un hospital pequeño en Lima, y se la pasa la vida explicando nomás a la gente cómo tomar sus pastillas, qué comer, qué no comer, etc. Explicando a la gente. Ya, pero es un tema un poco complicado, sobre todo las especialidades, cada uno receta y van a ver por gente mayor, van a ver así, no sé, pastillas. Ya. Claro, y ya se llega que te maneja un médico de familia y todo eso. Uy, eso va a reducirse un poquito más. ¿No? Pero es complicado porque, bueno, con los años, el precio de vivir más, ¿cuál es? Tomar un montón de pastillas para que pueda seguir funcionando la máquina. No todo se entienda. Obviamente eso debería estar regulado, ¿no? Estar en lo justo, no ser ni más ni menos. Y esa es la gracia de la medicina. Porque si no, como te digo, va a estar lleno de pastillas, ¿no? Lo ideal es usar algún medicamento, o sea, uno que trabaje para 24 horas, por ejemplo. Es mejor que uno que se tome cada 8 horas. Hay antiinflamatorios que se toman cada 24. Antiinflamatorios que se toman cada 8. ¿Qué prefiero? Uno cada 24. Hay antibióticos cada 8. Hay antibióticos cada 24. Prefiero el de 24. Y así. Okay. Bueno, es un tema un poco difícil, pero bueno, ahí está. Y bueno, los laboratorios están desarrollando obviamente cada vez más medicamentos para evitar eso, justamente, eso de estar tomando un montón de pastillas cada pocos tiempos. Pues se ha metido este negocio de la medicina, ya pues. No todo es color de rosa, ¿no? No todo es fácil.
ayudado mucho para plantear nuestro trabajo, para hacerlo, pero no para que se tome la historia electrónica, ¿no? Porque tú tienes toda tu receta anterior, copias, pegas, tú, un clic, ya tienes todo listo. Imagínate antes cuando hacía mano, ¿no? 10 medicamentos a mano. No, salías mareado. Ahora te copiar y pegar más sencillo. Hay que darse tiempo para explicar al paciente. Como les digo, aunque le expliquen al paciente, igual es complicado la cosa. Entonces, estos pacientes de artritis reumatoide, artritis gotosa, artritis psoriásica, ¿por cuánto tiempo van a tomar sus pastillas? Los que están aquí. Hasta que vean la luz de cada día, ¿no? O sea, siempre. ¿Se van a sanar un día? Nunca. Nunca. Como les digo, ¿no? Los que quieran ver a sus pacientes siempre, se van a meter especialidades como reumatología, ¿no? ¿Hasta cuándo van a acompañar a sus pacientes? Hasta que se mueran. Van a formar esa lista de función. En cambio, los que, por ejemplo, quieren ver a sus pacientes solo una vez, podrían ser cirujanos, ¿no? Operar a tu paciente, bueno, si se complica, te vamos a ver a ver. Si no, no creo que se espere 10 veces, ¿no? Aunque hay algunos caseros. ¿De qué no han operado? De 10 cosas, de hernias, de vesícula. Pero bueno, 10 veces. Es diferente a un paciente reumático que lo vas a ver, pues, toda su vida, no sé, cada 3 meses obligado en el hospital, son 4 veces por año, por 30 años, unas 120 consultas como mínimo. Un montón. Y el paciente, ay, que le duele todo, ¿no? Este reumático le duele las orejas, le duele las manos, le duele todo, está aburrido, etc. Es parte de este negocio, ¿no? Por eso tienen que meterse a lo que más o menos les asiente, ¿eh? Si no la van a pasar mal. Los médicos que achuntan en su especialidad, o sea, la pasan bien porque, bueno, quieren hacer eso, les gusta hacer eso, ¿no? Los que no, pues la pasan mal. Un reumatólogo aburrido, por ejemplo, no va. Recuerda que tu paciente los pacientes de reumatología son quejumbrosos, ¿no? Y con razón. ¿Por qué les duele todo? La gente con artritis reumatoide, dedos doblados, inmunidad baja, ¿no? Son pastillas. Las pastillas, ¿qué hacen? Aparte de mejorar eso, la inmunidad se viene abajo. Te llenas de otras, te da litio, es complicado. Y todo eso tienes que manejarlo tú, ¿no? Saber todas las complicaciones que tiene tu paciente de la especialidad que tú manejas. ¿Okay? Los de cirugía están más enviados en esa parte. Pero igual, estás enviado de una cosa y por otro lado tienes otras complicaciones. O sea, nadie se la pasa color de rosa. ¿De acuerdo? Y como les digo, por mis ecografías sale con mucho dolor de hombro, ¿no? La ecografía produce mucho dolor de hombro por la posición, por la postura. Los radiólogos sufrimos mucho de todo el día parado ahí, haciendo esta operación, sufrimos de la muñeca y del hombro. Entonces yo estaba ahí con mucho dolor de hombro. Me dijeron que sea jefe y que ya pues, me bajara el dolor de hombro. Pero el dolor no se me bajó, más bien me subió, perdón, de la cabeza. Me dolía la cabeza ya también. No hay sitio, te van a estar relajado, tranquilo, me lo va a pasar fresco. Imposible. Obviamente hay especialidades más fregadas que otras, ¿no? Más fregadas que otras. Una cosa es ver granos, otra cosa es sacar niños, necesarios, desesperadamente, todo apurado. Es diferente, ¿no? Entonces ven granos, se van tranquilos. Igual, los radiólogos, bueno, vemos hay casos de emergencia, pero no es tan pesado, pero también en emergencias también pesadillo. O sea, no hay nadie que diga, no, me la paso relajado, es imposible. Eso no existe. ¿Quién se la pasa relajado? El que no ejerce, ¿no? El que no ejerce, ¿no? O ejerces en una posta de repente, donde solamente ves tos y caracha.
niños con diarrea, mocosos, ¿no? Pero eso está enfermera, no requiere un médico, ¿no? Pero los que hacen especialidad de verdad, no les quiero asustar, obviamente, ¿no? Pero más o menos que no te la vas a pasar tan relajado. Y por ahí todavía hay lobos queriendo morder, ¿no? Cuando metes la pata o pasa algo, hay juicios que meten los abogados, persiguen. Hay que ser cauteloso por eso. En el trabajo hay que ser cauteloso. No ser dejado. Cualquier rato se te viene algo encima. Antes la pasabas tranquilo porque no había celulares. Y siempre videíto manda, ¿no? Algo grabado manda. Entonces, estás hablando, de repente, un día te sacan de las casillas, hablas lo que no debes, todo grabado ahí. Entonces, el médico nunca puede perder los papeles, ¿no? El paciente pierde los papeles. Recuerden que de cada 10 que les visiten, les he dicho, ¿cuántos locos va a haber de esos 10? Mínimo 1. De cada 10 hay un loco. O sea, que si ves 20 pacientes, vas a ver 2 locos por día. Pueden estar estables, pero también pueden estar inestables. Si están estables, bueno, si están inestables, tienes que saber manejar las cosas. Es cierto. Ahora nos hacemos a todos tranquilitos, ¿no? Los que están bien locos están ya sedados. Porque yo manejo acá el poder, o sea, tengo el poder en mi mano. Con los pacientes no vas a poder tener a veces ese poder. Entonces, es complicado y hay que ser cauteloso. No hay que pelear con pacientes. Bien. En la mañana, cuando de cuarentena, el señor estaba reclamando, no sé cosas. Le digo, señor, usted que ya me llamé hace rato, pase por acá. Porque si me dejo estar reclamando, digo, no, te esperes un turno, ya me meto un problema. Y usted que le llamé hace rato a las 8 de la mañana y ha ido a orinar, pase por acá. Para que los demás escuchen otra cosa, ¿no? Lamento flow. ¿Qué pasó? Pam, pam, pum, pum, ya se puede hacer emergencia. Usted me puede explicar. ¡Pum! El revoltoso me lo bajo el toque. Hay que saber manejar masas. Porque siempre los pacientes ahí amontonados y que van esperando una se revuelve y todo se huelguiza. Es gracioso. Entonces, pero cuando uno es experto, identifica a los revoltosos, ¿no? Los pones en su sitio. ¿No? Es como en mi clase, ¿no? Yo tengo identificados a los revoltosos, los pongo en su sitio rápido. ¿No? Porque domino más, estoy acostumbrado al manejo de gente. Incluido revoltosos. Pero como les he dicho, en medicina, en educación, hemos dicho, las dos se manejan con amor o con rigor, de dos maneras. Lo he dicho, el amor, ¿quién les va a dar a ustedes? Su mamá. Yo que les voy a dar, el rigor. Lo poco que puedo dar, me quedan 2 clases. Y el examen, no me queda nada. De la garganta estoy mal, ni siquiera se marcó. Me he entendido, nunca me he entendido en todo el tiempo de carrera, de verdad toca. Por eso los médicos cuando pasan los 50, tienen la potestad de no hacer guardias, ¿no? Porque a los 50 ya como que la edad de esta gente factura y los médicos tienen el derecho a retirarse de las guardias. Hasta los 50 hacen guardias. Después es voluntario, algunos que quieren que se meten en hacer guardias. Pero la mayoría obviamente un número de 50 ya hacen su papel ya. Se exoneran de las guardias. Porque es la máquina, ¿no? Igual me pasó los 51 y la garganta se me ha hecho un poquito más y ya es que a veces queda un poco menos. Listo, puedes ir hablando de lo que tengo que hablar. Una cadera normal. ¿Cuál es el espacio normal, el espacio articular normal? En general las articulaciones, en todos decimos 3 milímetros, 3 más menos 1 o 2. En la articulación hay un espacio que es simétrico. La superficie articular es neta.
el espacio articular? Pegado. Pegado. Como es hipertrófica, que han aparecido osteocitos en los cráneos. Pero también aparecen quistes subcondrales, que son estos quistes subcondrales. ¿Ya? Este estrechamiento articular es asimétrico. Si ven acá todavía hay un espacio. En cambio, aquí está completamente pegado. ¿Cuál es el diagnóstico, digamos, de esta paciente, porque son más mujeres? Se llama osteoartrosis de la cadera, o también se llama coxoartrosis. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Una prótesis de cadera. Prótesis. Mientras tanto, para el dolor utilizarán antiinflamatorios, diferentes medicamentos partiendo del dolor básico al mayor. ¿Y por qué se gasta esta articulación? ¿Por qué se ha gastado el cartílago? Porque has sobreesforzado la cadera. Bueno, acá tengo un cartílago, ¿cierto? Y aquí hay otro cartílago. Si choca, esto choca, hay un dicho choque entre hueso y hueso, el cartílago se va a gastar. Se va a gastar. Se gasta el cartílago, choca hueso con hueso y se va a pelar, como en este caso. Y esto se puede, ¿esto es reversible? La respuesta es no. Esto no es reversible. No es reversible. Te van a hacer prótesis, pero obviamente, si tu problema es sobrepeso, ¿qué tienes que hacer? El cirujano te opero si es que flaqueces. Si no, no te opero. ¿A qué te opero? Si sigue la causa metida ahí. ¿De acuerdo? ¿Qué va a sufrir de artrosis con más frecuencia? La persona que sobreesfuerce su articulación. ¿De acuerdo? Obviamente, un deportista sobreesfuerza más que un no deportista. Uno que tiene 100 kilos, pesa 1,50 m, sobreesfuerza más uno que mide 1,50 m, pero que pesa 50 kilos. ¿No? Ese tratamiento obviamente va a quitar la noxa, aliviar el dolor y luego tratar de solo el recambio, ¿no? La prótesis articular. No hay otro camino para estas cosas. ¿Ya? Acá nos están preguntando, ¿no? ¿Cuál es artritis? ¿Y cuál no es artritis? Las artritis en general, este tipo de artritis, compromete los dos espacios articulares. En este caso está comprometido el acetábulo, que es irregular, el esclerótico, y el que enferma la cabeza del fémur. Los dos. Pero las artritis comprometen las dos articulaciones. Y no confundir, por ejemplo, con la osteonecrosis. En la osteonecrosis se fragmenta, en este caso, la cabeza del fémur, pero el espacio articular está sano y también el acetábulo está sano. O sea, no hay problema. Las artritis entonces afectan las dos superficies articulares más el espacio articular. Otras enfermedades, como la osteonecrosis, solo comprometen uno de los huesos que forman la articulación. Nada más que en este caso, la cabeza del fémur. Bien, entonces, enfermedad famosa, la osteoartrosis. Ustedes entonces tienen que revisar diversos tipos de osteoartrosis de la rodilla, osteoartrosis de la cadera. Y como les he dicho, actualmente, felizmente, ¿con qué cuento? Con un montón de páginas de internet, pero la más famosa y las que recomiendo yo que vean, obviamente, es su radiopedia, ¿no? Su radiopedia. Entonces, radiopapedia con artrosis. Con artrosis, obviamente, la osteoartrosis de la rodilla, ¿cierto?
Ven como aquí el espacio articular se ha pegado, está todo pegoteado en el espacio, han crecido osteocitos por todo lado. De lateral también, ¿no? Se ha pegado la rótula con el fémur, ¿no? Es una osteoartrosis muy severa, ¿no? Muy grave. Entonces, las articulaciones más afectadas van a ser, obviamente, la cadera y las rodillas, ¿no? Finalmente, el paciente que va a necesitar una prótesis de cadera, ¿no? Prótesis de cadera, prótesis de rodilla, que se hace con frecuencia. ¿Ok? Listo. Siguiente tipo de enfermedades de artritis. Tenemos las artritis erosivas. Las erosivas, ¿no? La más famosa, ¿cuál es? La artritis reumatoide, donde se forma el pannus, el famoso pannus, que se comporta como una masa de tejido sinovial, crece y aumenta de volumen, originando erosiones marginales en el cartílago articular y profundidad. Se va a erosionar el hueso. ¿Qué tengo acá? Tengo como un huequito acá, ¿no? En la apófisis estiloides. También se pega un poco el espacio articular, producen erosiones, en este caso en los huesos del carpo. El espacio articular baja. Y generalmente estas artritis reumatoides comprometen las dos manos, las dos muñecas, los dos pies, las dos rodillas. Son simétricas, ¿no? ¿Ok? También, como el paciente no utiliza su mano por el dolor intenso, se asocia a osteoporosis. Todo paciente con artritis reumatoide tiene osteoporosis. Todos. Las artritis infecciosas, lo que les he dicho clásicamente, ¿no? Tienes como una lesión osteolítica que te compromete una falange, se compromete el espacio articular, se compromete en este caso el segundo metatarsiano. Se compromete dos huesos más la articulación. Este es un clásico en radiología. Vean bien esto y en el examen voy a presentar con toda seguridad. Vamos con una fotito simpática. Donde yo voy a presentar así un huesito acá. Voy a poner acá otro huesito. Y la lesión va a estar acá. Igual que en este esquema real, ¿no? ¿Eso qué cosa es? Una infección. En este caso, una artritis infecciosa. Si fuera en la columna, ¿qué sería? Vamos a ver la siguiente clase, mal de copa. Mal de copa. Igualito. Ya hizo una infección. Acá tenemos un ejemplo clásico, digamos, de las tres. La última no es tan clásica, pero más o menos. En la artritis hipertrófica hay un estrechamiento asimétrico de la articulación. Se pega, hay esclerosis subcondral, hay osteofito marginal, ¿de acuerdo? Y el diagnóstico se llama osteoartrosis. O también se llama osteoartrosis, o artrosis, como se llama. En cambio, ¿qué tengo? Tengo lesiones líticas, destructivas, erosivas. No hay osteofitos. En la foto no hay osteofitos. Ven también que el espacio está pegado, pero no hay osteofitos. Más bien hay como lesiones líticas como esa caucaba, ¿no? Como que se destruye toda la articulación. Esto es una artritis erosiva. Ejemplo famoso, artritis reumatoide. Y en este caso tengo como una lesión lítica destructiva, pero que se mete a la articulación del hueso, hay una destrucción. Acá no está muy tomado esta falange, ¿no? Pero lo clásico sería que también esté un poco más destruida. Y esto sería una artritis infecciosa, que son los tres tipos más famosos que ustedes tienen que distinguir. Si en mi examen pondré un ejemplo de una osteoartrosis, pondré una artritis infecciosa, artritis erosiva. Ya tienen 3 puntos ahí. Vamos a pensar. Listo, finito. No hay más.